Siguiente ejercicio donde dice en la gráfica se muestra 3 cuerpos A, la masa A es de 2 kilogramos. Aquí nos podemos anotar nuestros datos. La masa de A es igual a 2 kilogramos. La masa de B va a ser igual a 4 kilogramos. Y C unidos a través de las cuerdas inextensibles, o sea que no tenemos la masa de C. El coeficiente estático de rozamiento entre los cuerpos A y B en el plano es de 0,3. El coeficiente de rozamiento. Entonces podemos decir que tenemos aquí un valor de 0,3. Muy bien, ¿qué más nos da el ejercicio? Nos dice la polea es fija, bueno, dice aquí es fija, de masa despreciable y sin rozamiento. Inciso A. Determinar la máxima masa que puede tener el cuerpo C para que el sistema permanezca en reposo. Inciso B. Se baja la polea de modo que la cuerda quede en paralela al plano horizontal. Si ahora el cuerpo C tiene la masa del cuerpo B, determina el coeficiente de rozamiento cinético para que el sistema tenga una aceleración de magnitud de 2.8 metros sobre segundo y las tensiones en las cuerdas. Muy bien, entonces lo que primero vamos a hacer es prácticamente trabajar sobre nuestra configuración de la masa A a la masa B y vamos a tener que hallar prácticamente la máxima masa que puede tener nuestro cuerpo C. En este caso, ¿qué podemos realizar? Prácticamente podemos ver todas las fuerzas que se están aplicando en cada una de estas masas. Empezaremos con el tema de empezamos con la masa A. Como bien sabemos, la masa A va a tener un movimiento que va a estar acorde a la tensión que se está aplicando prácticamente en este punto de nuestra cuerda, o podemos llamarle tensor 2 y podemos llamarle tensión 1 de nuestras cuerdas. Esto, por ejemplo, está siendo arrastrado para, bueno, como muestra el diseño, esto está siendo arrastrado para nuestro lado derecho, ¿no?, de la pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente de rozamiento siempre va a estar en contra. Entonces tenemos aquí la tensión 2 y aquí tenemos nuestra fuerza de rozamiento. Ahora sabemos que cada masa tiene un peso que también provoca una fuerza. Entonces el peso de la masa, y obviamente lo que está en contra del peso de la masa es justamente el tema de la normal. En este caso todos hablando de nuestro bloque A. Entonces, ¿cómo resolvemos justamente esta parte? Podemos hacer sumatoria de fuerzas con respecto al eje X. Si lo ponemos en un eje de coordenadas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Qué tenemos en X? Tenemos la tensión 2 y tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces podemos decir que la tensión 2 menos la fuerza de rozamiento en A van a ser igual a 0. Ahora, ¿cuál nos interesa? Hallar el valor de la tensión 2, que va a ser igual a la fuerza de rozamiento en A. Prácticamente podemos decir que cuando pasa el otro miembro pasa prácticamente con el signo cambiado. Entonces, ¿qué sabemos nosotros sobre la fuerza de rozamiento? Sabemos que es igual a lo que llegaría a ser el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal prácticamente del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, prácticamente tenemos ya nuestra primera ecuación. Nuestra segunda, podemos hallar prácticamente la fuerza que se está prácticamente aplicando en Y. Para esto vamos a utilizar el color negro por esta vez. Tenemos peso y tenemos la normal. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. Tenemos lo que llegaría a ser la normal, que está yendo para arriba, que vamos a darla con el signo positivo, menos el peso de nuestra masa. Esto va a ser igual a 0. Entonces, prácticamente haciendo una igualación, sabemos que la normal va a ser igual, pasando al segundo miembro el peso, pasa con positivo, al peso de A. Entonces la normal de A va a ser igual a la masa de A por la gravedad. Entonces nosotros podemos hacer un cálculo simple, ¿no? Podemos decir que la masa es de 2 kilogramos, lo multiplicamos por lo que llegaría a ser el tema de la gravedad, por 9.8. Entonces la normal en A va a ser igual a 19,6 newtons. Entonces ya tuviéramos la normal. ¿Qué podemos hacer con esto? Si en el ejercicio nos están dando ya el coeficiente de rozamiento, en este caso entonces podemos despejar la tensión 2. Entonces decimos que la tensión 2 va a ser igual al coeficiente de rozamiento 0,3 multiplicado por los 19,6. ¿Esto cuánto nos va a salir? Lo metemos a la calculadora.
Un momento, por favor. Ya. Entonces, ya. Lo ponemos a la calculadora. Y esto nos sale 5,88 newtons. Entonces ya tuviéramos prácticamente todo acorde a nuestra masa. Ahora que prosigue, podemos hacer nuestras funciones con respecto a la masa B. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener en este caso de la masa B? Como bien podemos ver, la masa B tenemos una tensión 2, que es prácticamente el inducido de la tensión 1. Vamos a poner igual con negrito. Va a salir hacia este lado, ¿no? El tema de la tensión 2. También tenemos lo que llegaría a ser la fuerza de rozamiento. Posteriormente tenemos también lo que llegaría a ser el peso de B. Y obviamente lo que contrarresta, que sería la normal de B. ¿Qué fuerzas tenemos? También tenemos, si podemos observar bien el gráfico, tenemos una fuerza que se está dirigiendo a 37 grados. O sea que vamos a tener la fuerza, o bueno, en este caso, nuestra tensión 1. La tensión 1 de la cuerda, ¿no? Esta tensión 1, si podemos ver, se puede descomponer como vectores, ¿no? La tensión 1 en X y la tensión 1 en Y. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las siguientes ecuaciones. Podemos realizar una sumatoria de fuerzas con respecto a X. Esto va a ser igual a 0. ¿Qué tenemos en fuerzas en X? Tenemos la tensión 1 en X. Después, restando esto, tenemos la tensión 2. Y otra fuerza en X sería la fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual a 0. Entonces, descomponiendo todo esto, ¿qué vamos a llegar a tener? Tenemos prácticamente la tensión 1. Y si nos fijamos bien en nuestro teorema de Pitágoras, o bueno, nuestro triángulo que se está formando, ¿no? Acorde a nuestro gráfico, aquí tenemos 37 grados con respecto a X. Entonces trabajaríamos prácticamente con lo que llegaría a ser el coseno de 37 grados, menos la tensión 2, menos el coeficiente de rozamiento con respecto a B. Esto va a ser igual a 0. Bueno, en realidad sería el coeficiente por la normal de B, ¿no? Hace rato habíamos visto que prácticamente el coeficiente de la tensión 2 era igual al coeficiente de rozamiento por la normal. En este caso lo propio, ¿no? Pero con respecto a la normal de B. Entonces proseguimos. Nosotros ahora nos interesa hallar el tema de la normal prácticamente que existe en B. Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener el tema de la normal de B, que está yendo prácticamente para arriba, que va a ser positivo, más, si vemos que más tenemos la tensión 1 en Y, ¿no? Más la tensión 1 en Y, y posteriormente tenemos lo que llegaría a ser el peso más, menos el peso de B. Esto va a ser igual a 0. Entonces, para despejar nosotros, lo que nos interesa sería que la normal de B va a ser igual a 39, bueno, en este caso, ¿cuánto sería? A ver, tenemos la masa, el peso de B, menos la tensión 1 en Y. Despejando sabemos que es igual a la masa por la gravedad, menos la tensión 1 en Y. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos prácticamente reemplazar, ¿no? La masa de B es 4 kilogramos. 4 por 9,8. Esto restado a la tensión 1, si nos vamos otra vez a nuestra gráfica, con respecto al eje Y a los 37 grados, entonces sería por el seno de 37 grados. Entonces la normal de B multiplicando 4 por 9,8 nos va a dar 32, 4 por 9, 39,2 sería, ¿no? 39,2 menos la tensión 1 por el seno de 37. Muy bien, ya tenemos prácticamente nuestra nomenclatura para seguir prosiguiendo en el ejercicio. Muy bien, ¿qué podemos hacer aquí? Prácticamente nosotros hace un momento habíamos hallado a que era igual la tensión en 1, ¿no? En este caso, nosotros ¿qué podemos hacer? Hacer un despeje prácticamente significativo a nuestra primera ecuación. Entonces agarramos nuestra primera ecuación, la que ven aquí. La vamos a dibujar en este lado. Decimos que la tensión 1 por el coseno de 37
menos la tensión 2 menos el coeficiente por la normal de B va a ser igual a 0. Despejando la normal de B, que nos va a quedar la tensión 1 por el coseno de 37 menos la tensión 2 menos el coeficiente de rozamiento, que prácticamente es el que tenemos como dato, multiplicado por 39,2 menos la tensión 1 por el seno de 37. Todo esto igual a 0. Despejando, justamente todo esto corresponde a la normal de B que vamos a tener. Podemos hallar prácticamente, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos hacer descomposición. Entonces tenemos que la tensión 1 por el coseno de 37 menos la tensión 2 menos 39,2 por el coeficiente más la tensión 1 por el coeficiente de rozamiento por el seno de 37. Esto va a ser igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos prácticamente la tensión 2 es un valor que hemos hallado prácticamente cuando nosotros estamos hallando el tema de nuestro bloqueo. Podemos hallar lo que llegaría a ser la tensión 1 prácticamente como factor común. Entonces decimos que tenemos un factor común, ¿no? En este caso el factor común va a ser T1. Entonces, pues proseguimos con el ejercicio. Sabemos que la tensión 1 va a ser igual al coseno de 37 más el coeficiente por el seno de 37. Esto va a ser igual, pasando al otro miembro, el tema de la tensión 2, tenemos que la tensión 2 más 39,2 por el coeficiente de rozamiento. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplemente ir despejando, ¿no? Sabemos que la tensión 1 va a ser igual al coseno de 37 más el coeficiente de rozamiento, que va a ser 0,3 por el seno de 37, que esto va a ser igual a la tensión 2 que habíamos hallado, que es de 5,88. Entonces 5,88 más 39,2 por el coeficiente de rozamiento que tenemos aquí, ¿no? Que es 0,3 por 0,3. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la tensión 1, llevamos a la calculadora coseno de 37 más 0,3 por el seno de 37. Esto nos da un valor de 0,98. 0,98. Bueno, en realidad sale 0,979, pero redondeando prácticamente nos saldría 0,98. Esto va a ser igual a 5,88 más 39,2 por 0,3. Esto nos da un valor de 17,64. Entonces podemos despejar lo que llegaría a ser la tensión 1, que va a ser igual a 17,64 dividido entre 0,98. Y esto nos da un valor de 18 newtons. Entonces, ¿qué podemos decir? Que prácticamente el resultado que prácticamente nos tiene que dar las tensiones para que puedan soportar es la tensión 1, bueno, la tensión 2 de 5,88 y la tensión 1 de 18 newtons. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Prácticamente podemos hacer nuestra descomposición con respecto al AC. Si nos vamos aquí a nuestro gráfico, prácticamente C está al aire, ¿no? Podemos decir que C es este bloquecito. Y como pueden ver, no existe un coeficiente de rozamiento, ¿no? Que está prácticamente pegado a esta masa. Podemos decir que aquí tenemos un peso de C y aquí tenemos lo que llegaría a ser la tensión 1 y no así la normal del suelo, que está prácticamente yendo en contra. Entonces podemos realizar prácticamente sumatoria de fuerzas en el eje Y, ya que como podemos ver en X no existe. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente que el peso está yendo para abajo menos la tensión 1 igual a 0, ¿no? Entonces, valores de la tensión 1 tenemos. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que la masa de C por la gravedad corresponden al peso menos la tensión 1. Ahora hacemos prácticamente una descomposición. Sabemos que la masa de C va a ser igual a la tensión 1, que está restando y pasa aquí a sumar,
dividido, si está multiplicando, pasa a dividir entre la gravedad. La tensión 1 sabíamos que era 18 y la gravedad es de 9,8. Entonces, poniendo la calculadora, nos sale que es 1,84 kilogramos el peso que tiene que tener nuestra masa C. Y así acabaríamos con lo que nos pide prácticamente el inciso A, que es determinar la máxima masa que puede tener el cuerpo C para que el sistema permanezca en reposo. Pasamos al inciso B. Dice, se baja la polea de modo que la cuerda queda paralela al plano horizontal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros prácticamente lo que estamos haciendo con este sistema es trabajar con la masa A, la masa B, y aquí va a quedar paralela al sistema nuestra masa C. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Si ahora el cuerpo C tiene masa del cuerpo B, o sea, tiene 4 kilogramos, se podría decir. Esto va a ser igual a la masa en C. Determinar el coeficiente de rozamiento cinético para que el sistema tenga una aceleración de magnitud 2,8 metros sobre segundo. Ya. Entonces aquí nos está dando el tema de la aceleración de 2,8 metros sobre segundo. Y las tensiones en las cuerdas. Muy bien, entonces podemos prácticamente decir que nuestra aceleración en este caso sería 2,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Porque la velocidad se mide en metros sobre segundo y la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Entonces iniciamos con lo que nos pide el inciso B. Ahora, ¿qué podemos hacer? Empezamos a trabajar con lo que llegaría. Si ya tenemos aceleración, sabemos que estamos trabajando con la segunda ley de Newton. Y podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa A por la aceleración. Si vemos prácticamente el gráfico que habíamos señalado hace un momento de nuestra masita A, prácticamente correspondería a lo mismo, ¿no? Tenemos lo siguiente, tenemos que la masa A va a tener una normal, en A vamos a tener el peso de A, vamos a tener la tensión 1 y vamos a tener contrarrestando lo que llegaría a ser la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Entonces sabemos que la tensión 2 menos la fuerza de rozamiento A va a ser igual a la masa en A por la aceleración. Sabemos que la tensión 2 va a ser igual a la masa en A por la aceleración más la fuerza de rozamiento en A. La fuerza de rozamiento sabemos, ¿no?, que es igual a ¿qué? Sabemos que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal en A. Ahora, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacerlo con este color. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. En este caso no hay una aceleración, ¿no? Ya que prácticamente no existe en este caso porque está prácticamente pegado al pavimento o al suelo. Entonces decimos que la normal en A menos el peso en A va a ser igual a 0. Entonces decimos que la normal en A es igual al peso en A. Y la normal en A prácticamente tenemos que va a ser igual a 2 por 9,8. Esto va a ser igual a 19,6 newtons. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos prácticamente despejar lo que es la tensión 2. Y sabemos que la tensión 2 es igual a la masa en A, que es prácticamente 2. Prácticamente esto multiplicado por nuestra aceleración, en este caso, que es 2,8 metros sobre segundo al cuadrado, más el coeficiente por 19,6, ¿no? Que era la normal en la que habíamos sacado prácticamente en el ejercicio pasado, los 19,6. Aquí está. Bueno, en el inciso A. De aquí sale prácticamente nuestra normal en A. Y ya prácticamente hemos despejado otra vez aquí, entonces tenemos datos repetidos, se podría decir. Entonces, ¿qué nos queda? Sabemos que la tensión 2 va a ser igual a 2 por 2,8, sería 2 por 8, 5,6 en este caso, más el coeficiente por 19,6. Como bien vemos aquí que nos está pidiendo el ejercicio, nos dice horizontal hacia ahora se tiene que determinar el coeficiente de rozamiento. O sea que en este caso, esto es lo que no tenemos, ¿no? Debido a la aceleración que ya nos están dando. Entonces, prácticamente tenemos ya nuestra primera ecuación. ¿Qué podemos hacer? Ahora podemos irnos prácticamente a resolver lo que es
para nuestro bloque en B. Nuestro bloque en B, lo propio, ¿no? Tiene prácticamente, lo único que va a llegar a variar en nuestro bloque B es que tenemos una fuerza que está prácticamente en este sentido y no así como hace rato, ¿no? Que se encontraba a 37 grados. Entonces aquí tenemos la tensión 2, aquí vamos a tener lo que es la tensión 1. Posteriormente tenemos lo que aquí tiene la normal en A. Creo que sí. Lo tomo en consideración como tensión 2. Me disculpas, aquí es la tensión 2, aquí es la tensión 2 y esto llegaría a ser la tensión 1. Muy bien, vamos a tener lo que llegaría a ser el peso de B. Y aquí tenemos la fuerza de rozamiento en B. Entonces, ¿qué se procede a hacer? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esto vamos a borrar, creo que no se nota muy bien. Entonces, aquí tenemos la tensión 2 y aquí tenemos la tensión 1. Ya, perdón. Entonces, con respecto a X, ¿no? Nos está diciendo que la sumatoria de fuerzas en B va a ser igual a la masa B por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos? Con respecto a X tenemos tensión 1 menos tensión 2 menos la fuerza de rozamiento en B va a ser igual a la masa en B por la aceleración. La tensión 1 menos la tensión 2 menos el coeficiente por la normal de B va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Seguimos despejando. La tensión en 1 menos la tensión en 2 menos el coeficiente por la normal B va a ser igual a la masa de B, que es 4 por 2,8. ¿Qué seguimos haciendo? Tensión 1 menos tensión 2 menos coeficiente por la normal de B va a ser igual a 4 por 2,8, sería 8, 4 por 8, 11,2. Muy bien, ahora hacemos sumatorias de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, donde aquí podemos hallar lo que correspondería a la normal, ¿no? Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya hemos hecho hace un momento. La normal menos el peso en B va a ser igual a 0. Entonces la normal de B va a ser igual, en este caso, a la masa de B por la gravedad. Y entonces la normal tenemos, bueno, sabemos que la masa de B es 4, la gravedad es 9,8, multiplicando nos da 39,2 newtons. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazar, ¿no? en nuestra ecuación. Decimos que la tensión 1 menos la tensión 2 menos el coeficiente por 39,2 que habíamos hallado va a ser igual a 11,2. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer? Prácticamente nosotros nos vamos y seguimos despejando, ¿no? Lo que sería para, en este caso, C. Aquí ya tenemos una ecuación, tenemos dos ecuaciones. Ahora nos vamos a ir prácticamente en C. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, nuestro bloque en C, prácticamente, ¿qué es lo que va a tener? Vamos a tener aquí una tensión 1. Aquí vamos a tener un peso de la masa C. Y entonces hacemos nuestras ecuaciones. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual en este caso a la masa de C por la aceleración. Podemos decir que las fuerzas que tenemos es el peso en C menos, en este caso, la tensión 1 igual a la masa C por la aceleración. Ahora, ¿qué es lo que vamos a llegar a tener? Tenemos que la masa de C, bueno, el peso de C va a ser igual a la masa de C por la gravedad menos la tensión 1, que va a ser igual a la masa en C por A, que sería 4 por 9,8 menos tensión en 1, que va a ser igual a 4 por 2,8. En este caso no, porque habíamos dicho que la masa de B va a ser igual a la masa de C. Despejando, tenemos que la tensión 1 va a ser igual a 4 por 2,8, que habíamos hallado hace rato, que era 11,2. En este caso, esto va a pasar a restar, pero como bien saben, va a llegar a sumar porque aquí tenemos un negativo. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces tuviéramos que esto pasa a restar, este se queda con menos, sería 4 por 9,8, nos sale que es 39,2, lo que vemos hace rato, ¿no? En el tema de la normal. Entonces, si nosotros prácticamente vemos, podemos prácticamente multiplicarlo por menos 1 para tener nuestros valores en positivo, ¿no? Entonces tenemos que 39,2 menos 11,2. Y esto sería una simple resta, ¿no? Que sería 2 con 2 se van. Prácticamente aquí me quedaría 28 newtons.
Ahora, ¿qué es lo que se procede a hacer? Podemos utilizar la ecuación que teníamos de B. La ecuación de B es la siguiente, ¿no? Esta ecuación. Podemos decir que la tensión 1, que ya es un valor que hemos hallado, menos la tensión 2, menos el coeficiente de rozamiento por 39,2 es igual a 11,2. Sabemos que la tensión 1 es 28, justamente lo que hallamos hace un momento, menos la tensión 2. Si nosotros nos vamos un poquito más arriba, sabemos que la tensión 2 es igual a 5,6 más coeficiente de 19,6. Entonces prácticamente la tensión 2 también es un valor que llegamos a tener, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar prácticamente en el tema de la tensión 2, es un valor que lo podemos hallar. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Llegamos a la conclusión que prácticamente nosotros teniendo esta tensión 1 podemos despejar lo que es la tensión 2, ¿no? Entonces decimos que menos coeficiente 39,2 es igual a 11,2. ¿Qué se puede hacer en este caso? Despejar, como les había dicho, ¿no? La tensión 2, esperen un segundo. Ya. Ya. Entonces decimos que tenemos menos la tensión. Esperen un segundo. Entonces decimos que menos, perdón, no está queriendo. A ver, ya. Entonces decimos que menos la tensión 2. Decimos que menos la tensión 2 va a ser igual a 11,2 menos 28 más el coeficiente de 39,2. Multiplicando todo esto por menos 1 nos da que la tensión 2 va a ser igual a 11,2 más menos 28 menos coeficiente de 39,2. Haciendo una regla simple, ¿no? Que es prácticamente restar 28 menos 11,2. Podemos decir que la tensión 2 va a ser igual a 28 menos 11 sería menos 11,2, perdón, sería ver 28 menos 11, 17 menos 0,2, 16,8. 16,8 menos el coeficiente de 39,2. ¿Qué hacemos en este caso? Podemos prácticamente trabajar con lo que llega a ser el tema de las igualdades. Sabemos que la tensión 2, como bien ven en nuestro gráfico, va a ser prácticamente siempre la misma, ¿no? Entonces hacemos una igualdad de nuestra ecuación de la tensión 1 y de nuestra ecuación de nuestra masa B. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque obviamente el coeficiente de rozamiento va acorde a las masas donde hay rozamiento. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestra tensión 2 es igual a la tensión 2. En este caso, si vamos arriba un poco, es 5,6 más coeficiente de rozamiento por 19,6. Entonces, 5,6 más 19,6 por factor de rozamiento va a ser igual a 16,8 menos coeficiente de 39,2. Llevándolo todo a nuestro primer miembro, que tenemos que 19,6 menos más coeficiente de 39,2 va a ser igual a 16,8 menos 19,6. Haciendo una igualdad, o bueno, haciendo la operación algebraica correspondiente, sabemos que 2 más 6 es 8, 9 más 9, 18, llevo 1, 3 más 1, 4, 58,8 por el coeficiente de rozamiento. Ahora aquí tenemos una resta, ¿no? Que llegaría a ser 39, bueno, en este caso 19 menos 16. Si nosotros nos ponemos a realizar justamente esta parte, perdón, era 19, 16, perdón, aquí es 5,6. No sé de dónde he sacado el 19 nuevamente. Sería menos 5,6. Entonces restamos, ¿no? Nos va a dar 8 menos 6, 2, 16 menos 5, 11. 11,2.
despejamos. El coeficiente sería 58. Bueno, perdón. El coeficiente sería 11,2 dividido entre 58,8. Y esto nos da un valor de 0, esperen un momento por favor, vamos a meterlo a la calculadora. 58,8 nos da un valor de 0,19, su factor de rozamiento. Entonces con este dato podemos hallar la tensión 2 y sabemos que la tensión 2 sería igual a 5,6 más 19,6 por nuestro factor de rozamiento, que sería 0,19, o también lo podemos poner directamente 0,2. Entonces nuestra tensión 2 va a ser igual a 9,52 newtons.